Hola Mariana, hola chicas, aquí en grupo. Vamos a poner la cámara bien. Hola, buenos días. Semana en la que vamos dando ya. O ya vamos en la 10. Pero ya vimos características de liderazgo. No vimos tipos de liderazgo, ¿verdad? Ya avanzamos, ¿no? ¿La 9? No, la 9 no. No me quiero abrir. Nos quedamos en la 8. ¿Nos quedamos en la 8? Sí. ¿No hemos empezado la 9? Pero ya vimos liderazgo, tipo de liderazgo, al tipo de liderazgo sí vimos, ¿no? Sí, pero creo que no habíamos terminado. Este sí lo vimos. Vimos liderazgo permisivo. No lo vimos como tal, pero hablamos de Timón y Pumba, que es precisamente el permisivo, que es el que se lleva a cabo actualmente en las instituciones educativas, y liderazgo afectivo y efectivo. ¿Sí lo revisaron? Liderazgo afectivo y efectivo. ¿A qué se refiere el liderazgo afectivo y efectivo? El afectivo tiene que ver con lo que esta parte de la personalidad del líder, es decir, la esencia de esta persona que hace que funcione un equipo, para decirlo. Mientras que el efectivo se enfoca más en que sea eficaz, decirlo, en el equipo para organizar. Bueno, el efectivo es como la presentación del pensamiento estratégico. ¿A qué te refieres? Como que de una manera como que organiza la manera de como que organiza la manera de hacer el trabajo. Pero como inteligencia, como todo claro. No vamos a ver eso sería mejor. Bueno, la mayoría viene tapada. Yo creo que mamá, no, ¿qué días es mucho de todo el cuerpo en la temporada? Sale. La verdad no hace frío. No. Está nublado, no está soleado, pero no hace frío tampoco. Ok. El liderazgo efectivo y afectivo, como lo mencionaba su compañera, tiene que ver con la personalidad. ¿Cuál personalidad? Es decir, que sea carismático. También tienen capacidad para comunicarse con el tipo de personas. Genera como un clima de confianza.
El liderazgo afectivo tiene que ver con lo que les pregunté al principio que empezamos a ver el tema. ¿El líder se hace o nace? ¿Se acuerdan que les pregunté? Y es esta parte, ¿de acuerdo? El liderazgo afectivo tiene que ver con esta personalidad. Tiene que ser por lo regular una persona carismática. Eso es lo que se piensa. Ya se comprobó que no es cierto, que se pueden desarrollar talentos. Pero dentro de esos talentos tiene que desarrollarse y conocerse a sí mismo, sobre todo darse cuenta de sus capacidades. ¿Cuáles son sus limitaciones? Tu comunicación es mala. ¿Por qué? Porque lo que tú estás proyectando es X o Y que le inspiran a las personas a no decirte la verdad, porque eres muy inquisidor, porque eres muy autoritario. Entonces necesitas ser más empático. Y entonces la persona se ve a sí mismo y dice, ¿qué me está fallando? Bueno, es que cuando hablas, tu tono de voz es muy agresivo. Tengo que modificar mi tono de voz entonces. Ok, ¿cómo tiene que ser mi tono de voz para que las personas no lo perciban incorrecto? Cuando va reflexionando y analizando, se da cuenta cuáles son las características de un líder nato. Un líder nato, le decimos, tiene la sangre ligera. Es amable, es carismático, se siente confiado, confía en la gente, es amable, tiene que ver con su personalidad. Ese es el liderazgo afectivo, el que tiene cualidades el individuo para ser carismático. Perdón, para ser líder, que es en sí carisma. Es que sea confiado en sí mismo. ¿Podemos empezar a tener nosotros confianza en nosotros mismos? Hay que trabajarlo. Se tiene que trabajar, sin duda. ¿Alguien no ha sentido miedo? Sí. Yo creo que todos los seres humanos vivos sentimos miedo en algún momento, de lo que quieran, de lo que sea. De nosotros mismos, ¿no? A veces. Me doy miedo cómo voy a reaccionar si veo una injusticia, ¿no? Llegamos a decir así, o llegamos a pensar así. Me da miedo no hacer nada si alguien abusa. Me da miedo. Hay gente que menciona muchos miedos, se refiere a su parte de su personalidad. Y no quiere decir que estas personas no hayan sentido miedo, que no las proyecten es diferente. Apenas vi la película de la biografía de Steve Steve Jobs. Y él realmente, yo lo veo, y a veces era autoritario, era grosero, con falta de empatía, pero era muy simpático. No bonito, no guapo precisamente, era muy simpático, era muy amable, era muy libre, pero tenía rasgos diferentes. Él era un líder nato. Él era un líder nato. Sí, incluso a veces era impositivo, inquisidor, pero él era un líder que la gente lo quería. Yo no sabía, a él lo dan en adopción sus padres biológicos. No sé si lo abandonaron, aunque no se ve eso claramente, pero esta parte. La personalidad, entonces, el líder afectivo corresponde a su personalidad, quién es, pero sobre todo, quién sabe qué es. Él sabe quién y qué es. Esa es la característica afectiva de un líder. Darse cuenta que puede dirigir, darse cuenta que puede lograr que la voluntad de las otras personas se enfilen hacia él. Y el líder efectivo tiene, como lo mencionó su compañera, un funcionamiento estratégico. Es decir,
tiene la capacidad de observar qué se necesita para llegar a un objetivo y encauzar a las personas para dirigirse a ese objetivo. Por eso la pregunta, cuando yo les decía, ¿el líder se hace o nace? Tiene las dos características. Tiene dos características. Tiene que ser la combinación de eso. Hacer que su personalidad, si necesita ser modificada, la cambie. Hay personas que tienen un liderazgo, unas personalidades arrasadoras, son amables, hombres, mujeres, amables, cordiales, observadores, atinados, muy inteligentes, todo, pero tienen mal carácter. ¿Logran ser buenos líderes? Todo lo que les dije es real. ¿Por qué mal carácter? Porque de repente explota. ¿Sí? Un carácter, un temperamento que no lo domina, porque de repente explota. Ya se ganaron a toda la gente, vamos a hacer esto, y de repente empieza a gritar, empieza a tener actitudes no deseadas. Acabas de ser buena persona, amable, ya te pusiste así. Y entonces esos líderes prosperan. ¿Creen que prosperan? No, definitivamente no prosperan. Ahí se termina su liderazgo. La siguiente, las personas ya difícilmente van a hacerles caso. Ya no les hacen caso. Entonces, estos líderes afectivos, o sea, que la gente siente cierto cariño con ellos, llega el momento en que su personalidad, sí, aunque tenga muchas buenas características, no funciona de manera estratégica, porque siempre tendría que mantener el mismo ritmo, siempre tendría que ser inteligente. No sé, por ejemplo, dice, vamos a ir de excursión, vamos a hacer esto, y de repente algo le sale mal y ya hay un cambio de humor. No hubo funcionamiento estratégico. Es decir, no mide las consecuencias de sus propios actos. No tiene claridad. Y a lo mejor cuando esta persona enfoca y dice, vamos a lograr este objetivo, lo hace mal y basta con que alguien le lleve la contraria para que deje de haber la inteligencia emocional necesaria y no sea efectivo. A eso es a lo que me refería. El funcionamiento estratégico tiene que haber preparación, capacidad, en el momento de realizar un análisis para revisar y realmente llegar al logro de objetivos. Y entonces aquí ya se convierte en efectivo, ¿sí? Ya es efectivo. ¿Por qué? Porque buscó las mejores estrategias, una preparación y una capacitación. Aquí es donde ya las personas tienen un cambio, donde se necesitan las dos cosas, se necesita preparación. Por eso, cuando se empieza a evaluar y a valorar diferente, ya se dan cuenta que las personas tienen diferentes características. Es decir, ahora se pone a un líder nato y a un líder preparado. ¿Qué ocurre? Patricia. Ya ves, tocaba. Yo entro así, te lo traigo y la reparada, ¿no? Cuando ahora ya se pone en la balanza al líder afectivo, el que nació y el efectivo, ¿quién cree que gana? El efectivo, muy bien. ¿Por qué? Porque acaba de decir que tiene la capacidad de observar de qué es lo que se necesita para llegar a la meta. Mientras la persona más como yo se va a estallar al grupo, pero no llegan a algo. Claro, porque le faltó
preparación, capacitación. Y entonces en ese momento ya se vuelve una persona que empieza a estar preparada y dice, ¿por qué no funciona si tengo buenas ideas para que todos lleguemos a los objetivos? Ah, porque no he aprendido a escuchar a los demás. Ah, voy a aprender. Y aprende a escuchar a los demás. Y tal vez después el trabajo tienen que dominar su carácter. Tal vez. Y tengan que dominar su carácter, pero lo logran. Toma terapia, toma talleres, hace lo necesario. Su imagen es buena, pero de repente tiene tonos agresivos. ¿Qué tiene que hacer? Ah, bueno, tiene que generar confianza en sí mismo para darse cuenta que no necesita ser agresivo para convencer a la gente. El que únicamente es nato, con su entusiasmo cree que basta. Bastará en la primera o segunda etapa. Tal vez porque antes sí funcionaban estos líderes. Hace tiempo, tristemente, en nuestro país salió un candidato a la presidencia. Y dijo que porque era bonito, tenían que votar por él. ¿Sí se acuerdan, verdad? No. Ganó. Ganó la presidencia. Ganó la presidencia. ¿Qué quería decir? Que muchos de los votantes se dejaron llevar por un carisma, por una imagen. ¿Por qué? Porque las personas votantes, desafortunadamente, pues su cerebro era más pequeñito y no podían dimensionar. Actualmente, las generaciones ya piensan más las cosas. Deberían de pensar más las cosas y no dejarse guiar por esto. Pero entre más preparadas estén las personas, más preparado esté su pueblo, más difícilmente se supone que van a llegar este tipo de líderes. ¿Ocurriría lo mismo en un salón? Sí, claro, claro que ocurría. Porque ya no ocurre tanto. Porque ya las personas se atreven y dicen y se dan cuenta que no es lo único importante. Nosotros vemos las películas y vemos que la chica más guapa era la líder, ¿no? Aunque fuera vacía, inhumana, falta de empatía, no importa, la carismática, la bonita. ¿Ya se terminó eso? Un poco, sí, depende de los niveles. Si lo vemos en prepa, todavía. A nivel licenciatura ya no. Sí va a jalar algunas, pero no a todo, no va a mover todo el grupo, no va a mover todo el sistema de la universidad, no lo mueve ya. Ya se requieren otros talentos que sean efectivos. El liderazgo se requiere ya efectivo. ¿Sí? Ya queda claro la diferencia entre el afectivo y el efectivo y que lo más importante sería combinar ambos. ¿Sí? Buscar a alguien que realmente tenga la sangre ligera y que, pero la sangre ligera se puede lograr de esa manera. En una ocasión me dice un amigo, es que te ves tan seria que parece que nadie se te puede acercar. Y yo, pero es que no, o sea, no soy así. Dice, sí, de verdad, o sea, siempre como que dabas miedo. Y yo, no, pues es que ahora doy miedo cuando quiero dar miedo. Cuando quiero proyectarme así, sí doy miedo. Pero cuando no, ya sé cómo manejarlo. Entonces son habilidades que va uno desarrollando. En aula, para mí es conveniente dar miedo. Desafortunadamente aprende uno. Yo recuerdo en la primera ocasión que di en una escuela preparatoria, sí necesita uno dar miedo. Desafortunadamente. En una ocasión llega un chico y me abraza. Yo obviamente que estaba joven, pero así, y me dice, oye, que no sé qué. En el momento en que sentí, pues sí me puse muy tensa porque dije, ¿qué pasa? No, o sea, no soy tu compañera, no puedes hacer esto. Y entonces ya le tomé el brazo al chico y lo solté. Y me di cuenta que necesitaba yo ser mucho más seria y mucho más, mi cara mucho más agria, porque si no, los chicos no saben medir límites.
Y a veces la juventud creen que pueden transgredir. Y eso pues no puede pasar. Entonces, ¿por qué? Porque yo no era su amiga, yo era su docente. Entonces no podía transgredir. ¿Qué tuve que ir haciendo? Bueno, tuve que cambiar de peinado, la manera de arreglarme, todo tuvo que evolucionar. ¿Para qué? Para evitar y realmente llevar un liderazgo efectivo en el aula. Porque de repente ese grupo llegó a pensar que realmente yo era su cuata. O sea, no, sí, intento ser amigable, pero no que abusen, sobre todo chicos de preparatoria que pueden confundir. Entonces hay que tener cuidado, porque ustedes van a salir muy jóvenes. Y ustedes también van a tener en algún momento ese tipo de problemas. ¿Sí? Los que se van a dedicar a jardín de niños no tienen tanto ese problema, porque para los niños pequeños todos los adultos son muy viejos, muy grandes, aunque tengan 18 años, no importa. Pero los jóvenes de preparatoria sí hay que tener cuidado. Los de universidad ya no. Por eso a mí me encanta la universidad, porque los de universidad ya piensan diferente. Ya piensan diferente. Se pueden equivocar, pero ya menos. Preparatoria está pesado, entonces sí, hay que tener cuidado. Liderazgo y sus características. ¿Quién me platica de sus características sobre el liderazgo? Adelante, por favor, y luego Pau, y luego... De las características, tiene que tener la capacidad de comunicar, o sea, transmitir ideas, escuchar y entender. ¿Qué más? Tenía que tener una inteligencia emocional, es decir, controlar mis emociones y así mismo guiar. Muy bien, vamos acá. Pero también tiene que tener empatía para poderlos apoyar, para tener la capacidad de establecer las metas y los objetivos. En eso tenían que tener claro cuáles eran para que todo el grupo, su capacidad tuviera menos fin para conseguirlo. Muy bien. ¿Qué más? Tenían que tener la capacidad de planeación, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr en los equipos. Tenían que ser eficientes de manera que pudieran trabajar juntos en la consecución de los objetivos. Por favor. Okay. Comentaba que el trabajo en equipo y metas de Muy bien. Bueno, también decía que era posible transmitir a las demás personas un nivel ¿Te transmitió qué? de transmitir a las demás personas un nivel de influencia lo suficiente significativo. Pensaba que tenían que ser personas capaces para salir de sí mismo y no tener limitantes.
promueve la creatividad para el trabajo. Creatividad, muy bien. ¿Alguien más? Innovador. La capacidad de inspirar. Ok. ¿Algo más? ¿Ya? Todo. Ok. ¿Se dan cuenta? Es parte de lo que habíamos visto que era un liderazgo afectivo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la empatía, pero tiene que ver con la efectividad. Las personas tienen que aprender a comunicarse siempre. Siempre. Todas las relaciones humanas tienen un proceso de comunicación. Todo comunica. Es parte de los axiomas de la comunicación. Todo comunica. Los silencios comunican. El lenguaje verbal, gestual, todo comunica. Las personas tenemos que aprender a comunicar. Recordemos que se comunica ideas, pensamientos, sentimientos. Todo comunica. La buena comunicación dentro del liderazgo está en la escucha. Y cuando se escucha, tiene que haber una acción, una intención al escuchar. Un buen líder aprende a escuchar. No quiere decir que todo lo que se solicite se va a hacer posible. La escucha, decía un médico en la clínica 6, él se ganó varias veces el premio al mejor médico del año. Les daban un premio, un incentivo económico. El instituto les premiaba por los pacientes votaban, los compañeros votaban. Y un día le pregunté que cómo le hacía para haber ganado en reiteradas veces, adelante. En reiteradas veces este premio. Le digo, ¿cómo le hacen? Y me dice, es que los escucho. Yo, sí, pues sí, ¿no? Como que era algo fácil. Dice, sí. Dice él, yo te puedo asegurar que más del 90% de los pacientes, si no es que el 98% de los pacientes, no tienen nada biológico. ¿Qué necesitan? En muchas ocasiones los pacientes van y me platican. Y yo les pregunto, ¿por qué le doy la cabeza? Es que yo estoy cansado, fíjese que mi hija no me escucha, la. Ok, bueno, se va a tomar una aspirina, lo mismo que se tomaba, ¿no? Ay, usted es milagroso, ya me siento mejor. ¿Qué querían? Ser escuchados, pero con atención. La dinámica del grupo tiene que ver el ser escuchados con atención. El liderazgo es importante. Hay que escuchar con atención. No cumplir caprichos, no hacer lo que los demás quieran. Escuchar y apoyar. Eso es apoyar con atención. Hace unos minutos me acerqué y moví aquí algo en el teléfono. Parece que no los escucho, porque no les presto atención. ¿Es correcto lo que hago?
¿No? ¿Por qué? Sí, las escuché. Porque todo comunica. Todo comunica. La imagen que proyecto, ¿sí? ¿Está correcto? O sea, dijiste, da una mala imagen, sí, porque todo comunica. Esa imagen es parte del lenguaje no verbal que tengo y que ustedes perciben, que ustedes reciben, ¿sí? Actualmente, ¿por qué cada vez los jóvenes tienen mayores problemas con sus padres? Porque parece que no escucha. Gracias. Por eso mucha gente los odia. Gracias a esto, igual que ustedes, se meten en los celulares y los padres, eso escúchame, ¿no? Lo mismo está ocurriendo de los hijos de los padres, de los líderes, de todo mundo. O sea, tenemos ese distractor, pero no son esas cosas. Somos nosotros, es nuestra dinámica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, el buen líder tiene que aprender a comunicarse y darse cuenta que para transmitir ideas hay que tener una escucha de calidad y un apoyo, que es precisamente poner toda la energía en la escucha. No porque lo vayan a hacer, sino porque hay que prestar atención y hay que ver las necesidades del grupo. El liderazgo dice que tiene que tener inteligencia emocional, como lo mencionó. ¿Qué es inteligencia emocional? El control y guía. Control de mis propias emociones. Hace unos minutos les compartí lo que me ocurrió al inicio de mi carrera profesional como docente. Es controlar mis propias emociones de qué es lo que quiero proyectar, cómo me quiero proyectar hacia los demás. Quiero mostrar seriedad, amabilidad, ¿qué quiero proyectar? Eso es un buen líder. Siempre tenemos que, el líder siempre tiene que ser carismático. No, en ocasiones el líder tiene que decir, a ver, necesito su atención acá, hacen caso, X, Y, ¿no? Lo vemos con los padres, siempre tienen que ser carismáticos, ellos son sus líderes. No, a veces dicen, a ver, me vale gorro, tú me obedeces, ¿no? ¿Harán bien? Claro, claro que hacen bien, saben los límites. Por algo están acá en la universidad. Los líderes, lamentablemente, los malos líderes en casa no tienen por lo regular hijos universitarios. ¿Por qué? Porque les permitieron hacer lo que se les diera la gana, ¿o no? Y a ustedes les permitieron hacer lo que se les diera la gana. No. A cierta medida, pero llegó el momento en que dice, a ver, no haces caso. Sí, aquí mando yo. Ah, ok, ok. Pero algo hicieron que provocaron que estés acá. A lo mejor un reto, a lo mejor muchas cosas, pero algo hicieron. Realmente sí depende mucho de ese liderazgo. El ponerle límites. Los límites, es más, los límites fueron los que me imagino que hicieron que salieras de casa. No, ¿No? fue como que ¿Por gusto te saliste? no, es que desde chicos, porque no viví como en una por su familia y de estado, entonces pues ella se fue y quiso que yo la siguiera, pero Tú dices ya que no. le dije que no, porque sabía que se iba a regresar, y fue una decisión y todo, y pues sí se terminó regresando como. Te volviste muy independiente. Ajá, fue por eso yo creo que. Qué bueno, felicidades, porque eso es bueno. O sea, tú tienes mucha inteligencia emocional. Sabes lo que quieres ser adulto. Es parte, ¿no? Pero bueno, en la inteligencia emocional, el líder tiene que tener un control porque tiene que aprender a que guiar. Tiene que tener mucha claridad de cuáles son las metas y los objetivos. Les mencioné que para la presidencia, el presidente, bueno, en ese momento el candidato, tenía un objetivo claro y una meta clara. ¿De quién era ese objetivo y esa meta? De él y de su partido. ¿Vio las metas y los objetivos de su equipo?
De su equipo sí, del país no. Usó al país, pero de su equipo sí. Era un buen líder. Él no realmente, lo que yo les estoy citando, no era un buen líder. Porque, sin embargo, para su equipo sí. ¿Logró lo que quería? Sí, claro. ¿Comunicó lo que tenía en mente para alcanzar su objetivo? ¿Lo hizo? Sí, lo hizo bien. Por eso lo tuvimos 6 años en la presidencia. Si no, no lo hubiéramos tenido. ¿Sirvió para su equipo? Claro. ¿Sí? ¿Era empático con la gente? Sí. Claro. Mínimo de apariencia. Mínimo de apariencia. No genuinamente. ¿Por qué terminamos odiándolo al final de su sexenio? Porque cuando ya nos dimos cuenta que no era efectivo, ¿no? Y la misma gente que había votado por él, o sea, llegó el momento en que dijeron, pero ¿en qué? ¿Dónde estaba nuestra cabeza? La misma gente porque se dio cuenta que pues realmente no era una persona y que aunque hubiera su linda cara todo el tiempo, la de cara también le cambió. Entonces, y que no había sido conveniente. El liderazgo tiene que haber una planeación, un qué y un cómo. En ese mismo liderazgo tiene que haber inteligencia emocional de qué y cómo. Lo voy a hacer, ¿para qué? Para llegar al objetivo. Tiene que haber eficiencia. El líder tiene que tener una preparación y así logra ser efectivo. Acá está esta parte de la preparación que comentábamos al principio. Eficiencia para desarrollar. Acá esto tiene que haber un impulso. Un buen líder impulsa para que las personas se comuniquen y trabajen en coordinación con el demás equipo, con el otro grupo, ¿sí? Y tiene que planear la consecución de acciones para lograr un objetivo. El líder debe de transmitir ideas. ¿Cómo se transmiten las ideas? Con la comunicación. A ver, esta comunicación tiene que haber, esta transmisión de ideas significativas. ¿Cómo significativas? ¿Cómo logro que ustedes hagan algo? Motivando. A lo Sí. mejor un ejemplo que sea representativo ante nosotros. Claro. O algo que nos interese también. Representativo y que les interese. Puede ser representativo, sí es representativo, pero no me interesa. ¿Lo hago o no lo hago? No lo hago. Tiene que ser significativo. ¿Cómo? Algún proyecto que sabes que va a valer para ti, aunque no te guste hacerlo y no lo quieras, lo tienes que hacer. Claro, Claro, porque ahí se vuelve significativo. Yo no quiero hacer eso, pero yo no quiero ir a hacer encuestas a otra universidad, porque me caen gordos de esa universidad. Pero ¿qué crees? Que de eso depende tu calificación y tu calificación va a ser de 10 si vas allá. ¿Vas o no vas? Vas. Aunque me caigan gordos. Claro que sí. Ese es el nivel de influencia, el poder de transmitir adecuadamente el mensaje que quiero que le llegue a las personas que necesito que me sigan, haciendo significativo, algo importante para ellos. Un líder tiene que ser, trabaja en equipo, le dijeron que trabaja en equipo. ¿Cómo trabajaría en un equipo líder si él es el que manda? pues ver las capacidades de cada uno y de ahí les pones trabajo. Exacto. Ese es un buen líder, el que delega responsabilidades a partir de las responsabilidades o de las habilidades que ven los demás. Tiene la capacidad de observar bien a las personas y ver sus habilidades.
Un buen líder hace eso. Aprende a observar a las personas, a conocerlas y a reconocer sus talentos. Ese es un buen líder. Antes se creía que el líder autoritario no necesitaba de esto. Se dieron cuenta que sí. Porque si se queda solo, tendría que estar constantemente ahí. Y el conductismo nos dice que cuando el agente represor deja de existir en los métodos de trabajo, se esfuma. ¿Por qué en el aula, por ejemplo, qué hace un docente de primaria cuando se sale? Todos se paran, pero ¿qué hacen? Para ser un buen líder y entonces darse cuenta, la meta es que realicen X cosas ese día, pero tiene la necesidad de salir a una junta. ¿Qué hace para lograr esa meta? Deja trabajos. ¿Cómo funciona? ¿Nada más deja trabajos? Y descargado para el tiempo. No necesariamente. Sí, a veces, pero ¿qué más hace? Deja tareas. ¿Qué más? Sí, les ponen muchas Tiene un cosas. cierto tiempo delimitado y, Exacto. o sea, como que les pone la parte de tener límites, de que en cierto tiempo yo quiero esto y tal vez hasta en cierto punto algo que les favorezca a ellos para que también hagan otras cosas. Perfecto, muy bien. Tiene estímulos positivos. El estímulo positivo es el que termine el trabajo correctamente va a tener X, ¿no? Les puede prometer una calificación, salir antes al recreo, lo que quiera, poniéndoles un límite de tiempo. Porque aunque les deje mucho, todos somos en la primaria. O sea, realmente, a los últimos 10 minutos lo hacemos, nos apuramos, porque ya va a llegar, digo, alguien está espiando y todo el mundo se siente, ¿no? ¿Por qué les funciona? Porque tienen esta capacidad que comentó su compañera, observar qué tipo de tareas, en qué tiempo, un límite y un estímulo positivo. Mete todo en el mismo paquete. Entonces, esta parte es el líder tiene que tener metas en común con el grupo y saber dirigirlo. No perder de vista que está trabajando con otros seres humanos y que todos son un equipo. Acá no solamente se ve su desempeño o se ve el mío. Claro. ¿Por qué creen que a los maestros no nos gusta reprobar? Es que es un hecho, es una realidad. ¿Por qué no? Porque quiere decir que ni siquiera me prestan atención, que no pueden retener nada de lo que aprendemos, que no revisan material, que no hacen tarea. ¿De quién habla mal? ¿De mí? Ahí se medían, ahí eran los parámetros de medición. Eso me encanta la universidad porque ya no se mide igual. Pero en los demás niveles sí. Incluso en las universidades particulares todavía se mide el nivel así. En las públicas no. Pueden reprobar a todos. No hay problema. No hay problema. ¿Sí? Y acá sí, ¿no? Porque realmente el objetivo es que todos ustedes, como son comunidades pequeñas, tienen que tener mucho éxito afuera. Porque si no, eso refleja mal lo que está ocurriendo acá. No aprendieron a desarrollar un buen, en este caso, estamos hablando de liderazgo o liderazgo, no saben poner límites. Es no perder de equipo, perdón, que trabajamos en equipo, observar sus habilidades, ponerse las metas en común, haciendo que estas metas sean significativas. Sí son significativas, y lo son, se convierten en significativas para el docente, porque siempre es gratificante ver que el grupo alcanzó sus propias metas, que se vuelven mis metas. Y eso es importante. Tienen desarrollo de diferentes habilidades. El líder siempre tiene que tener desafíos.
Cada objetivo nuevo representa un desafío. Ustedes en aula, ¿cuáles son los objetivos nuevos? Si siempre llevan el mismo programa. Bueno, ahora con las TICs ya hay más cosas que aprender, ¿no? Como docentes. Pero cuando no existían las TICs, ¿cuáles eran los desafíos de un docente? Tal vez logrando La conducta era uno de los desafíos. tal vez logrando que no pudo lograr con el año anterior. Tal vez ese sea un desafío personal. Voy a hacer que esta generación sea mejor que la anterior. Pero en sí, el desafío es cada uno de los grupos que tocan. ¿Por qué? Porque cada grupo tiene su personalidad, muy semejantes. En todas va a haber el inteligente, el astuto, el simpático, el dejado, el abusivo. Todos tienen más o menos, se adquieren los mismos roles de un grupo. Todos tienen los mismos roles. Pero es cómo se va a sacar adelante a cada uno de los grupos. Esos son los desafíos, ¿sí? Desafíos personales. Uno tiene que desarrollar, y es algo hermoso que nos pasa dentro de la docencia, la confianza en nosotros mismos, y cuando se nos presentan límites, los desafiamos, los retamos y hacemos que esos límites se jueguen a nuestro favor. Yo actualmente tengo un paciente que me está sacando canas verdes. Terriblemente difícil está haciendo el paciente. Y ya estoy pensando a qué curso me puedo meter. Entonces, cosas que de repente ya no quiere uno mucho, lo vuelve uno a retomar. Y estoy leyendo y estoy, ¿por qué? Porque hay que buscar y hay que hacer el mejor trabajo posible cuando uno lo quiere hacer. Aguas, en aula les van a tocar muchos desafíos jóvenes, muchos desafíos. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Y aunque parezca mentira, si nos los llevamos de repente a la cama y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, ya sé qué voy a hacer. Entonces, es esta parte, retarnos, pero hay algo hermoso, que nos damos cuenta que sí podemos y que cada vez que se nos va presentando un nuevo desafío, tenemos que tomarlo y tenemos que mejorarnos. Mejorarnos. Porque acá sí hay liderazgo, ¿sí? Sí, delante de un grupo siempre hay liderazgo. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades, tenemos que tomar lo que tenemos, es decir, lo que ya sabemos, tenemos que desarrollarlo de mejor manera. Hay que ser innovador. ¿Qué no he hecho que se necesita hacer? El docente es una de las carreras más bonitas porque aparte nos prepara de muchas áreas. Ustedes con el desafío, no que salgan adelante, sino que actualmente ustedes lo ven y ¿quién sabe más de tecnologías? ¿Ustedes o nosotros los docentes? Menos el de computadoras. Eso sí. De computaciones sí saben más ustedes, creo. Pero de computadoras, ¿quiénes saben más? ¿Ustedes o yo? ¿De computadora? Sí, de lo que vienen siendo los programas y todo. ¿Quién sabe más? ¿Ustedes o yo? No, ustedes. No, ustedes se supone que tienen la tecnología ya. Les digo que vi la película de Steve Jobs, y en el 76 ya existía, ya manejaba, ya hacía computadoras el señor. En el 76 estamos hablando de hace 47 años, 48 años. Ya las armaban, ya las vendían en Estados Unidos. ¿Saben cuándo las vine a conocer? Exacto. Cuando ya teníamos nosotros acceso, ellos ya estaban.
Ustedes ya nacieron con esta tecnología. Ustedes desde pequeñitas ya conocieron y saben prender las computadoras, saben hacerlo. Ya ustedes saben muchísimo. ¿En serio? Bueno, se tienen que actualizar. Pero para ustedes es muy sencillo. Para ustedes es muy intuitivo. Ustedes saben. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que, a partir de mis propios recursos, innovar. Puedo innovar, no tanto, hasta que me capacite y pueda yo desarrollar otras cosas dentro de lo que vienen siendo los programas. Acá esto es bonito. Cada quien inspira de alguna manera. El ser humano, recordemos que aprendemos por imitación. ¿Podemos inspirar negativamente a la gente? Sí. Es bueno. Si representa un desafío para la persona, sí. Yo recuerdo, sobre todo, a mí me pasó mucho, yo tuve maestros muy significativos, como en cada grado, tenía siempre un maestro muy significativo. Pero, en algún momento, yo sí pensé, espero nunca ser como este maestro. Fue importante, sí fue importante. Al maestro le hicieron llorar mis compañeros en la secundaria. Y yo dije, no voy a llorar nunca delante de él. Y sí lo recuerdo. Hasta ahorita. A menos que me hagas llorar. Hasta ahorita sí. Pero me tocó ver cuando recién entré, una chica todavía más joven que yo, cuando entré a la preparatoria que les comentaba, una chica más joven, y vaya, ni siquiera era tan más joven, sino que se veía muy jovencita. Le hicieron llorar sus alumnos, salió llorando del aula. Entonces yo me acuerdo que la vi a distancia y dije, ¿qué le pasó? Y dejé trabajando al grupo y salí, le dije, ¿qué te pasó? Y estaba la chava llorando y yo tranquila, ¿qué crees? Que no vas a poderle dar ese grupo. Vas a tener que renunciar a ese grupo. No, es que no puedo. De verdad, o sea, era un dilema, fue todo un dilema. Y ahí me acordé y dije, yo me lo prometí nunca. Y ya vi al grupo y dije, ay, ojalá no me lo dé, por favor. Entonces es esta parte donde aprendemos en ocasiones y por eso se dice que el liderazgo inspira. Nosotros debemos de inspirar de forma negativa, perdón, positiva. Perdón, debemos de inspirar de forma positiva. Hay que procurar tener algo positivo. Y jóvenes, ¿de dónde sacamos lo positivo para poder compartir con los demás? Sí, tiene que salir de esta parte, de tu propia personalidad. Sobre todo, yo les recomiendo que sea de lo que tú acabas de mencionar, de lo que sabes que eres. Todos tenemos algo positivo, todos. ¿Un docente callado será algo positivo? Sí. Claro. Y si yo lo que tengo es que soy callada, voy a explotarlo eso de la mejor manera. Diseño mejores estrategias para entre menos hablar, comunicar. Y que pueda yo inspirar. Hay personas que son, yo sí les comenté, y a mí me encantan las películas y vuelvo a ver películas. ¿Por qué? Porque creo que las películas en nosotros, desde la psicología lo aprendemos así. Siempre que ven una película, ven el reflejo de algo que les puede servir. Las películas son un reflejo social, a lo mejor no de nuestras sociedades. Me imagino que ya todos vieron Pasante de Modas. Yeah. Este hombre siempre se vistió igual, formalmente, y era de otra época, pero era su esencia, eso era él. ¿Se convirtió en un líder? Sí. ¿Empezó siendo un líder? Cuando entra al lugar, no, se quedó calladito, quietecito, solamente observaba. ¿Tenía características de líder el señor? Sí, la verdad que sí.
Era un hombre inspirador, era un hombre hábil, era un hombre creativo, innovaba para su época, desde la suya. Para él no era innovación, pero para esta época sí era innovación. Reunía las características, tenían una meta en común, el equipo con el que trabajaba. Claro, era que su empresa siguiera creciendo, ¿no? Porque a la gente le gustaba trabajar en esa empresa, ¿o no? Se supo comunicar. ¿Tenía inteligencia emocional el señor? Sí. ¿Tenía empatía? Sí. ¿Tenía un plan? Sí. Cuando empiezo a observar al hombre al que le quita el trabajo de chofer, que lo observa que estaba tomando y que se acerca y dice, a ver, yo tengo que hacer que ella se dé cuenta que yo puedo ser útil. ¿Se dio cuenta? Sí. Y realmente fue el que empezó a mover a la chica, ¿no? A la líder de la empresa. Desde todo esto. Entonces sí se puede ser. Sí se puede ser desde desarrollar todas estas habilidades. Eso es el liderazgo. Dice, es el compromiso que todos los miembros de la organización para trabajar juntos en la consecución de objetivos planteados de manera eficiente y eficaz. Sí, efectivo. Eficiente, ¿qué es eficiencia? ¿Eh? Bien hechos. Hacer las cosas bien hechas. ¿Y eficaz? Que cumpla su función. Rápido y bien. Todo tiene que hacerse de forma eficiente y eficaz. Rápido y bien. Voy a pasar lista antes de que me agarren las prisas porque luego me están corriendo. Y es muy feo que lo corran a uno. Entonces, sí, ya, cada vez me... Ya, no me van a pelear. Se siente feo, pero todavía no llego a eso. No, sí, es que es muy difícil. Ahí yo creo que ahora que lo veo a distancia, yo veo que el maestro estaba contenido. Yo creo que tenía muchos problemas en casa y nosotros fuimos, nuestro grupo fue la gota que derramó el vaso. Pero sí, pobrecito maestro, yo dije, no, tengo que hacer que no me haga llorar. Ya la próxima semana tenemos examen, ¿verdad? ¿De nuevo? La próxima semana tenemos examen, ¿no? No, sí, ya tenemos examen. A ver, vamos a ver. ¿Sí, verdad? Sí, la próxima semana tenemos examen. Miércoles, por favor. No, y miércoles, no. El martes, por favor. El martes lo voy a programar. Lo voy a programar todo el día porque no quiere que sea acá en aula. Entonces, no. ¿Eh? A ver, ¿quiénes quieren que sea el examen en aula? Acá en clase y dijo que no va a estar, yo leo la pregunta, como no la comprendo bien, usted me la va a explicar para que yo pueda responderla. Por eso yo les decía, si ustedes quieren, así lo hago. Están acá y, oiga, maestra, es que no entiendo qué es esta palabra, ¿no? Ah, ya se las traduzco y y ya que me entendieron, ya pueden responderlo adecuadamente. Yo eso es lo que hago, pero como ustedes quieran. Mariana, Margarita. Presente. Gracias. Margarita. Pau. Abigail. Zulema. Carla.
Por eso no se ha conectado. ¿Y no ha podido venir o qué? Ok. Maritza, Lourdes, Itzel, Noemí, Karina, ¿perdón? Ah, no la traje la siguiente, el jueves te la suelto, por favor. Sí, sí, estoy viendo que están participando muy bien. Juliana, Cintia, Mari Carmen, Ana Patricia, María Fernanda, Maritza Ruiz, Mónica, Diane, Stephanie y Araceli. ¿Es lo mismo el poder que el liderazgo, jóvenes? No. Claro que no. Claro. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es el poder? La capacidad de controlar las decisiones y acciones. ¿Poder dijo o liderazgo? Liderazgo y poder. Ambos. Controlar las acciones y qué, perdón. De otras personas, aunque otras personas se resistan o no estén de acuerdo con lo que decir. Okay. Gracias. Es la manera muy efectiva de llegar al éxito, que tiene fuerza, dirección y rigor. Vigor, perdón. Bueno, el liderazgo es para llevar a una meta con fuerza y dirección, es donde provoca y modifica el comportamiento. ¿Provoca qué? El comportamiento. En el liderazgo, relaciones existentes, incluir las personas influyentes y las influenciadas. ¿Otra vez? En el liderazgo hay relaciones existentes que vienen siendo las personas influyentes y las influenciadas. Que también quiere decir poder y autoridad.
En la palabra autoridad tiene relación con el poder. Porque incluye el personal. También decía que sin el liderazgo no había meta. Sin liderazgo no hay metas. También el liderazgo decía que se logran los resultados por medio de las personas. Y hablaba acerca de los poderes. El poder de conducción. Poder No, qué? pero del poder, no del liderazgo. Es poder derivado del poder. Vienen los tipos de poder que hay. A ver, por favor. ¿De compensar? Compensar. De recompensa. Compensar con Z es. No, diferente. Ok. Pero eso pertenece al poder derivado del puesto. ¿Qué más? Los poderes que son derivados de la esencia de la persona son dos, el de competencia y el de referencia. ¿A qué se refiere cada uno? De recompensa era para obtener algo. Compensar. Era para obtener algo a cambio. De construcción y cualquier hablaba sobre la sanción. ¿Sanción? El de competencia es el talento de la persona. ¿La referencia? Con el carisma. El legítimo nos hablaba de seguir orden. Entonces el poder derivado de la persona tiene que ver con lo que con el afectivo y el derivado del puesto. ¿Del puesto? Ajá, esa parte. ¿El de la esencia? ¿Cuál? Es que ya me perdí. Es que hace rato que de competencia y referencia son pertenecen al poder derivado. Exacto. Sí. Entonces, Acá incluso, si se dan cuenta, lo conecté. Muy bien, muy bien. Acá el poder se da, pero dentro del liderazgo. Voy a ponerlo por. ¿Qué es este? Sí, efectivamente, muy bien. Ese es el poder que tiene que ver con el liderazgo, este poder, el de esencia, que es de la competencia y la referencia, que tiene que ver con el talento de la persona y con el carisma de la persona. el derivado del puesto también se puede referir a la parte efectiva. No, no, porque el derivado del puesto es por imposición. O sea, por ejemplo, acá ustedes no eligieron quién fuera su maestro, ¿sí? No, lo imponen. Entonces, simple y sencillamente porque yo me presenté, ustedes saben que yo soy la que tiene el poder de dirigir este grupo en este momento. Y ese es el legítimo, el derivado del puesto.
Yo tengo que trabajar en mi liderazgo si quiero llevar un buen equipo, pero si yo no quisiera llevar un buen equipo, un buen grupo, con que tenga este puesto. Ejemplo, yo voy a imaginar que alguno de nuestros directivos es impositivo. ¿Lo podría yo cambiar? No. No lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque ya lo impusieron. Porque ese es el puesto. Ya está ahí impuesto, ya no. Quiere trabajar en equipo, quiere que su dinámica sea buena, quiere obtener buenos resultados, ya tendrá que trabajar en su esencia, en su competencia y en su referencia. Pero, simple y sencillamente por estar en el puesto. ¿Cuántas veces hemos oído quejas de los jefes? Muchísimas, muchísimas. Ay, no lo soporto, me caen mal, ¿no? ¿Sí? Muchísimas quejas. ¿Por qué le hacen caso? Porque es el jefe, porque es el que tiene ¿qué? Porque tiene el poder. No importa que no sea buen líder, tiene el poder. ¿Y si es el dueño de la empresa? ¿Tendrá poder? Más todavía, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el impuesto por el dinero. Por eso es que no es lo mismo que el líder intente dar órdenes adecuadamente, es diferente, pero en sí, el poder legítimo es el del puesto, el que se tiene que seguir órdenes, te gusten o no, o sea, nos gusten o no, tenemos que seguir esas órdenes. El poder se manifiesta en coacción, es decir, con un castigo, con sanciones. Si no obedecemos al líder, que es por el poder, ¿qué pasa? Hay alguna sanción. Hay alguna sanción. Si no dejas el celular, te lo voy a quitar, ¿no? Te voy a reprobar si no haces el examen acá en AMO, ¿no? Hay sanciones. Yo sí. Hay sanciones, sí. Y esa es la coacción. ¿El poder tiene la capacidad de coaccionar? Sí. En todos lados. Por ejemplo, ¿el presidente nos coacciona? Sí. Claro, por eso está el poder legislativo y el ejecutivo y el judicial, ¿no? Ahí están los poderes. Y ellos nos obligan a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se trata de una situación de poder. ¿El departamento administrativo de nuestra universidad tiene poder? Sí. Claro, tenemos que pagar, ¿no? Sí, ahí está el poder. ¿Hay amonestación? Sí. ¿Porque nos gusta eso? No, pero es una manera de funcionamiento, porque no todos hacemos lo mismo cuando tenemos que hacer lo correcto. ¿De acuerdo? Recompensas, obtener algo. ¿Por qué permitimos que este poder exista como seguir ese puesto, como las sanciones? ¿Por qué? Porque tengo necesidad. Porque tengo una necesidad de obtener una recompensa. En el caso de los lugares donde yo trabajo, es claro, un salario, claro, ese es el trabajo. Todos tenemos necesidad, sí, ahora podemos elegir cómo hacerlo, pero eso es aparte. Pero el liderazgo por el poder se maneja a través de la recompensa. ¿A ustedes hacen solamente la tarea por puro gusto? No. En muchas ocasiones sí, porque por eso es que yo les digo, a mí por eso me encanta el nivel licenciatura, porque esto es lo mejor que nos puede pasar a los maestros. Ustedes saben a lo que vienen, estudian porque quieren, todos saben qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Si yo me voy a la secundaria, a la preparatoria, ¿qué creen? ¿Por qué creen que hacen tareas y que estudian los chicos? Por obtener una calificación aprobatoria que a sus padres los tenga satisfechos. Si nosotros le preguntamos a los jóvenes, ¿por qué estudias? Dicen, porque necesito pasar el año, porque si no, no entro a la universidad, porque uno entre muchos les va a decir, porque quiero aprender. Y cuando venimos acá a la universidad,
les preguntamos y muchos dicen porque quiero aprender, porque quiero trabajar, porque me gusta lo que voy a aprender acá. Ya es la mayoría, no la minoría. Entonces, la recompensa es obtener algo. Siempre vamos a obtener algo. Esto es un trabajo, sí es un trabajo. Para ustedes y para mí. ¿Va? Entonces, el liderazgo por poder es siempre que vamos a obtener una recompensa. Hay una coacción, una sanción. Es impositivo, nos lo imponen, no los escogemos. Y acá ya el poder tenemos que intentar manejarlo a partir de demostrar la competencia que tenemos, de ser competentes y de intentar ser amables, ser carismáticos, comunicarnos bien, tener capacidad de liderazgo, todo eso, ¿de acuerdo? El liderazgo, como lo hemos estado viendo, nos ayuda a definir las metas de quién, no solamente del líder, sino del equipo. ¿El poder también tiene un equipo? Claro que sí, pero en sí es un grupo de trabajo. Como lo hagan, ese es su problema. Tienen que trabajar así. ¿Tiene que haber una producción? Sí. ¿Tiene que haber resultados? Sí. No me importa cómo vendas, tú vende. Hay metas, hay dirección. ¿El liderazgo llega al éxito? Sí. ¿Al éxito de quién? De cada uno de los integrantes del grupo. Por eso hay mucho más energía. Las personas quieren seguir al líder. No tienen que seguir al poder. Es un acto de voluntad. El liderazgo provoca y modifica comportamientos. ¿Por qué? Porque el líder tiene la obligación de ver cuáles son las habilidades de los pertenecientes a su grupo. El liderazgo basa su autoridad ¿en qué? En el carisma que debe de tener. Aprende a ser persuasivo. El poder es impositivo. Como a través de recompensas, a través de coacción, a través de obligación. El liderazgo es persuasivo, su autoridad es persuasiva. Y ahí, en la persuasión, está su poder. ¿Cómo convenzo a la gente de ser? ¿Cómo convenzo a las personas de ser? El liderazgo se da cuenta que los resultados no dependen solamente del individuo, valora a los demás, los considera capital humano. ¿Qué es lo que va y viene en nosotros? Ya me voy. Ya me van a ir. Hasta luego, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta que oí a la maestra dije, ya se acabó mi tiempo. Hasta luego en línea, gracias. Ya ven qué bueno que les pasé lista.